Las noches en San Tomás siempre habían sido frías, pero aquella tenía algo diferente, algo que helaba los huesos de una manera que no se explicaba solo con la temperatura. El aire estaba tan denso que cada paso parecía más pesado, más difícil. Eduardo caminaba lentamente por la vereda de piedras sueltas, sintiendo cómo el viento, aunque inexistente, le susurraba algo que no lograba entender. No era un hombre que se dejara llevar por miedos infantiles, pero esa noche algo no estaba bien. Habían pasado 3 meses desde que su abuelo, Joaquín, partiera de este mundo. Había sido un hombre de carácter fuerte, de esos que no mostraban debilidad, pero con él, con su nieto, siempre había sido diferente. Antes de morir, le hizo prometer algo: nunca dejes mis flores morir. Y ahí estaba Eduardo, cumpliendo su palabra. Aun cuando la idea de visitar el cementerio a medianoche no le resultaba agradable, sabía que posponerlo solo haría que las flores se marchitaran más. Así que había tomado su chamarra, un ramo de lirios frescos, y se había dirigido hasta ahí. El chirrido de la puerta oxidada del cementerio fue lo primero que le puso la piel de gallina. No se sorprendió. Después de todo, ese lugar llevaba años en estado de abandono. Pero el sonido, agudo y prolongado, se sintió como un aviso, una advertencia, como si algo dentro no quisiera ser molestado. Avanzó por los caminos de tierra, pasando junto a lápidas cubiertas de musgo y nombres que el tiempo había borrado. Cada una de ellas guardaba una historia, un secreto que ya nadie recordaba. Y entonces lo sintió. No lo vio, no lo escuchó, pero lo sintió. Esa sensación pesada en la nuca, ese escalofrío que te recorre la espalda cuando sabes que no estás solo. Su respiración se hizo más rápida y, sin darse cuenta, apretó los dedos alrededor de los tallos de los lirios. «No seas tonto, Eduardo», se dijo en un murmullo. Pero sus pies, aunque seguían moviéndose, lo hacían con cautela. Algo lo estaba observando. Miró de reojo a su alrededor. Todo estaba en completo silencio. No había viento, no había grillos, ni el lejano ladrido de un perro callejero. Solo él, y ese vacío inquietante que parecía rodearlo. Aceleró el paso. Su abuelo no descansaba lejos, solo unos metros más adelante. Solo tenía que dejar las flores, rezar una oración rápida y largarse de ahí. Pero entonces, cuando estaba a punto de llegar, un sonido lo hizo detenerse en seco. Era un ruido seco, repetitivo, un rasguño contra la tierra húmeda. El sonido venía de su izquierda. Giró la cabeza con el corazón martillando en su pecho. A lo lejos, justo entre las sombras de las tumbas más antiguas, alguien estaba cavando. Y lo peor de todo, lo estaba haciendo con las manos. Por un segundo, Eduardo contuvo la respiración. El sonido no se detuvo. Era un rasguño irregular, desesperado, como si las uñas de alguien se desgarraran contra la tierra húmeda. No era el sonido de una pala ni de una herramienta. Eran manos desnudas. Tragó saliva, sintiendo cómo la garganta se le secaba. Cada parte de su instinto le gritaba que se diera la vuelta, que saliera corriendo sin mirar atrás. Pero no lo hizo. En cambio, se quedó ahí, congelado, tratando de convencer a su cerebro de que lo que escuchaba tenía una explicación lógica. Tal vez era un sepulturero que había olvidado alguna tarea pendiente. Tal vez alguien había venido a desenterrar algo importante. Tal vez, solo tal vez, no era nada malo. Pero, ¿por qué su cuerpo se negaba a moverse? El sonido continuaba. Rasguños, tierra moviéndose, respiraciones agitadas entrecortadas por jadeos. Eduardo apretó los labios. No podía ignorarlo. Sus piernas, aunque temblaban, dieron un paso hacia adelante. Luego otro. Se dirigió hacia el origen del ruido, esquivando lápidas viejas que parecían inclinarse bajo su peso. El frío aumentaba a cada paso, como si la misma atmósfera intentara advertirle que no debía acercarse más. Y entonces, al doblar detrás de una tumba enorme y deteriorada, lo vio. Una figura agachada sobre la tierra removida. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa cosa no era un sepulturero. El cuerpo de la figura parecía humano, pero algo en él estaba mal. Sus movimientos eran torpes, espasmódicos. Los dedos, largos y delgados, se hundían en la tierra con una velocidad inhumana, arrancando puñados de lodo como si fueran garras.
La criatura se balanceaba mientras cavaba, con un ritmo frenético, sin pausa, como si su única razón de existir fuera desenterrar lo que fuera que estuviera debajo. Eduardo sintió que el aire se le atascaba en la garganta. No debía estar viendo esto. La luna, apenas visible entre las nubes, iluminó por un momento la escena. Eduardo pudo ver los dedos huesudos de la figura, la piel estirada y pegada a los huesos, como si llevase años sin probar alimento. Y lo peor de todo, no se trataba de una tumba cualquiera. Eduardo reconoció la lápida cubierta de tierra removida. Era la de su abuelo. El terror le golpeó el pecho con tanta fuerza que sintió un mareo repentino. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era esa persona? O lo que fuera esa cosa. Intentó moverse, pero sus pies estaban clavados al suelo. Quería correr, gritar, hacer algo, pero su cuerpo no respondía. Solo podía mirar, paralizado por el miedo. Entonces, sin previo aviso, el sonido se detuvo. La figura se quedó completamente quieta. Los hombros encorvados dejaron de moverse. Un silencio sepulcral lo envolvió todo. Eduardo sintió un sudor frío resbalar por su frente. No. Como en una pesadilla, la cosa comenzó a girar la cabeza hacia él. Pero no de manera normal. Giró demasiado. El cuello crujió con un sonido nauseabundo, como si los huesos estuvieran mal alineados. Los ojos aparecieron, grandes, abiertos de más, reflejando la poca luz de la noche. Y entonces sonrió. Un gesto antinatural, torcido, estirando la boca hasta límites imposibles. Eduardo sintió que su corazón se detenía por un instante. Esa cosa sabía que él estaba ahí. El aire se volvió denso, sofocante. Eduardo sentía el pulso en los oídos, un latido frenético que amenazaba con ahogarlo. La criatura, con su sonrisa imposible y ojos inhumanos, se mantenía inmóvil, observándolo, como si estuviera esperando algo. Su mente gritaba que corriera, que no debía estar ahí, que no debía haber visto nada de eso. Pero su cuerpo no respondía. Los segundos se hicieron eternos. Entonces, la criatura comenzó a moverse. No fue un movimiento fluido. No fue algo que pudiera considerarse humano. Los huesos de su cuello parecían resquebrajarse a cada mínimo gesto. Se inclinó hacia un lado de manera antinatural, con un temblor espasmódico, como si algo dentro de su cuerpo estuviera mal ensamblado. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa cosa estaba viva, pero no de la manera en que debería estarlo. Sin darse cuenta, había comenzado a retroceder, con los músculos tensos y la respiración entrecortada. Un paso, otro. Con cada movimiento, la criatura inclinaba más la cabeza, como si estuviera calculando su reacción, y entonces dio un paso hacia él. El sonido fue seco, un golpe hueco contra la tierra. Eduardo sintió que su estómago se contraía con fuerza. Su cuerpo se estremeció como si algo hubiera pasado a través de él. Otro paso, y otro más. El pánico estalló dentro de su pecho. Tenía que correr. Finalmente, sus piernas reaccionaron y dio un brusco paso atrás, tropezando con una lápida. Su pie resbaló en la tierra suelta y cayó de espaldas, golpeándose el codo contra la piedra fría. El dolor fue agudo, pero la adrenalina lo hizo ignorarlo. Se arrastró hacia atrás con torpeza, respirando entre jadeos, mientras sus ojos no se despegaban de la criatura. Pero la cosa ya no estaba allí. Eduardo sintió que un escalofrío aún peor le erizaba la piel. Se quedó quieto, su mente girando a toda velocidad, tratando de entender lo que acababa de pasar. ¿Dónde estaba? ¿A dónde había ido? El cementerio seguía en completo silencio. No había ruido de pasos, ni el crujir de la tierra bajo su peso, como si la cosa jamás hubiera existido. Se obligó a respirar hondo, intentando calmarse, pero algo dentro de él le decía que eso no había terminado. Con las manos temblorosas, se apoyó en una lápida y se puso de pie. Miró a su alrededor con desesperación. La tumba de su abuelo seguía abierta, la tierra revuelta en montículos oscuros. Y entonces sintió algo detrás de él. No lo escuchó, no lo vio, pero lo sintió. Un frío helado, como un aliento muerto rozándole la nuca. No pudo evitarlo. Se giró de golpe, y lo que vio hizo que su mente se rompiera en 1000 pedazos. La criatura estaba justo frente a él, apenas a centímetros de su rostro, y todavía estaba sonriendo. El tiempo pareció detenerse.
Eduardo sintió su pecho comprimirse, como si el aire a su alrededor se hubiera evaporado de golpe. La criatura estaba demasiado cerca. Podía ver cada detalle de su rostro a la luz de la luna. La piel parecía estirada sobre el cráneo, como si estuviera seca, adherida a los huesos. Las mejillas estaban hundidas. Los ojos, abiertos de más, brillaban con un reflejo enfermizo. Pero lo peor era la boca, aquella sonrisa. Los labios agrietados se curvaban en un gesto antinatural, dejando al descubierto unos dientes largos y desiguales. No era una sonrisa humana. Era algo forzado, algo torcido, como si su rostro hubiera sido desgarrado en un intento de imitar una expresión familiar. Eduardo intentó retroceder, pero su cuerpo no obedeció. Era como si algo lo hubiera atrapado en el suelo. La criatura inclinó la cabeza lentamente, observándolo con una fascinación escalofriante. No parpadeaba, no parecía respirar. Solo estaba allí, inmóvil, pero demasiado consciente de su presencia. Y entonces habló. «Te estaba esperando». La voz no era una sola, eran varias. Era como si decenas de susurros hablaran al mismo tiempo, superponiéndose en un eco que vibró en sus oídos. Eduardo sintió que su estómago se revolvía. Una de esas voces era la de su abuelo. Su mente gritaba que aquello no podía ser real. Su abuelo estaba muerto, muerto y enterrado. Pero antes de que pudiera procesarlo, la criatura se movió, demasiado rápido. El movimiento fue un borrón, un parpadeo de sombras, y de repente ya no estaba frente a él. Eduardo sintió el pánico apoderarse de él. Miró en todas direcciones. La criatura había desaparecido otra vez. El cementerio volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, el silencio era aún peor. Su corazón martillaba en su pecho cuando comenzó a retroceder lentamente. No podía quedarse ahí, no después de lo que había visto. Pero entonces, algo cambió. Un sonido, uno diferente, comenzó a escucharse a lo lejos. Un campanazo hueco, lento, pausado, venía del fondo del cementerio. Y con cada repique de aquella campana invisible, Eduardo sintió que el suelo bajo sus pies se volvía más blando, como si la tierra estuviera comenzando a hundirse. Era una advertencia, una señal de que si no salía de ahí ahora mismo, nunca lo haría. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros, para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Eduardo sintió cómo la desesperación se apoderaba de él. Debía correr. Ahora. Eduardo sintió que su pecho se cerraba. La campana seguía sonando, su eco vibrando en el aire pesado del cementerio. El suelo temblaba bajo sus pies, como si algo bajo la tierra estuviera despertando. Su mente le gritaba que corriera, pero su cuerpo estaba rígido, atrapado en un terror tan profundo que apenas podía respirar. Y entonces, un sonido rompió el silencio. Un crujido seco, un hueso que se acomoda en una articulación que no debería moverse. Eduardo tragó saliva con dificultad y giró la cabeza lentamente. Ahí estaba, la criatura, de pie, justo sobre la tumba de su abuelo. Pero algo había cambiado. Ya no estaba encorvada ni agachada sobre la tierra. Ahora se mantenía erguida, con los brazos colgando a los costados, la cabeza ladeada, como si estuviera probando la flexibilidad de su propio cuerpo. El crujido continuó. Las vértebras de su espalda se estiraban y torcían como si alguien invisible estuviera manipulándolas desde dentro. Y entonces, la criatura dio su primer paso. Fue un movimiento brusco, seco, como si sus huesos se hubieran trabado y luego liberado de golpe. Eduardo sintió cómo su piel se erizaba. Otro paso, esta vez más fluido, más ágil. La cosa estaba aprendiendo a moverse. La campana seguía sonando, cada vez más rápido, como si marcara una cuenta regresiva. Y Eduardo finalmente reaccionó. Se giró sobre sus talones y corrió. Sus piernas se movieron sin control, impulsadas solo por la adrenalina y el puro instinto de supervivencia. No miró atrás. Los sonidos a su alrededor parecían volverse más fuertes. La tierra bajo sus pies crujía, como si algo estuviera abriéndose paso desde el subsuelo. Y entonces lo escuchó. Pasos, no los suyos, los de la criatura. Al principio eran irregulares, torpes, pero luego, poco a poco, el ritmo se volvió más seguro, más rápido. La cosa lo estaba siguiendo. Eduardo zigzagueó entre las lápidas,
su respiración agitada y errática. El pánico lo hacía torpe. Sus pies tropezaban con raíces y piedras, pero no se detenía. Y en un momento de desesperación, miró hacia atrás. No debió haberlo hecho, porque la criatura estaba corriendo también, no de la manera en que un ser humano lo haría. Sus movimientos eran antinaturales. Sus brazos se sacudían como si no tuvieran huesos. Su cuello se balanceaba, su cabeza ladeada en un ángulo imposible. Pero lo peor era su velocidad. Se estaba acercando. Eduardo sintió cómo su pecho se contraía. Sus piernas ardían por el esfuerzo, pero no podía detenerse. El cementerio parecía alargarse sin fin. La salida estaba lejos, demasiado lejos. Y la cosa estaba cada vez más cerca. El aire se volvía cada vez más pesado, como si el mismo cementerio estuviera tratando de atraparlo. Eduardo corría, pero la salida parecía inalcanzable. Y entonces lo escuchó. Al principio fue un murmullo bajo, una vibración en el aire, un susurro arrastrado que parecía flotar entre las lápidas. Pero en segundos, la voz se hizo más clara, más nítida. «No corras». Eduardo sintió su cuerpo estremecerse. Aquella voz no era normal, no era una sola, eran muchas, un eco de lamentos superpuestos, entrecortados, como si varias personas intentaran hablar al mismo tiempo desde el fondo de un pozo. Algunas voces susurraban, otras sollozaban, otras simplemente reían con una calma inquietante. Pero entre todas ellas, Eduardo reconoció una voz que lo hizo detenerse en seco. «Eduardo». Era su abuelo. El impacto le atravesó el pecho como una daga. Un temblor helado recorrió su columna vertebral. «No debiste venir». No podía ser real. Era imposible. Y sin embargo, estaba ahí. La voz, su tono exacto, las pausas que solía hacer antes de hablar. Era él. Los pensamientos chocaban dentro de su mente. Esto tenía que ser un truco, un eco distorsionado de su memoria, una ilusión. Su abuelo estaba muerto. Pero entonces, la voz cambió. El tono se distorsionó, haciéndose más grueso, más profundo, y luego, de repente, más agudo, como si algo estuviera imitando su voz. «Quédate». Eduardo sintió un espasmo de terror. Esa cosa estaba jugando con él. La piel se le erizó cuando un nuevo sonido lo paralizó. Risas, pequeñas y entrecortadas, como el eco de niños divirtiéndose en la distancia. Pero eran ríspidas, demasiado huecas, demasiado inhumanas. Eduardo sintió que su estómago se contraía. Su respiración se volvió errática. Debía salir de ahí, pero antes de que pudiera moverse, algo lo tocó. Un roce helado en su nuca, como si unos dedos huesudos apenas lo hubieran rozado. El terror fue instantáneo. Eduardo giró sobre sus talones y lo vio. La criatura estaba justo frente a él. Sus ojos eran negros como la profundidad de un abismo. Su boca seguía con esa sonrisa torcida, pero esta vez estaba temblando, como si le costara sostener la forma de su propio rostro. Eduardo sintió que su garganta se cerraba. Esa cosa no solo lo estaba imitando, esa cosa estaba aprendiendo. La criatura inclinó la cabeza y dio un paso adelante. «No te vayas». La voz de su abuelo salió nuevamente de su boca, pero algo en su tono estaba mal. El estómago de Eduardo se revolvió. Esa cosa estaba perfeccionando su imitación. No podía quedarse ahí. No podía seguir escuchándola. Se giró y corrió con todas sus fuerzas. Pero esta vez, la cosa corrió detrás de él. El sonido de los pasos detrás de él era aterrador. No eran pisadas normales. No tenían un ritmo constante. Eran erráticas. Un golpe seco contra la tierra, seguido de un crujido. Luego, otro. Como si los huesos de la criatura se torcieran en cada movimiento. Eduardo corría sin mirar atrás. Su respiración era un jadeo incontrolable. Sus piernas ardían por el esfuerzo, pero no podía detenerse. Sabía que si se detenía, se acabaría todo. A su alrededor, las lápidas parecían cambiar de lugar. El cementerio, que siempre había sido pequeño, ahora se extendía en todas direcciones, como si no tuviera fin. Algo estaba jugando con su percepción. Los caminos de tierra parecían alargarse. Los árboles retorcidos se curvaban hacia él, como si intentaran atraparlo con sus sombras. Nada tenía sentido. Y entonces lo vio. Al final del camino, más allá de la neblina y el frío,
la reja del cementerio, su única salida. Si lograba llegar ahí, estaría a salvo. La criatura soltó un gruñido, un sonido grave, como si algo se quebrara dentro de ella. La voz de su abuelo volvió a surgir entrecortada. «No te vayas». Eduardo apretó los dientes. «No escuches, no pienses, solo corre». Cada músculo de su cuerpo dolía, pero se forzó a ir más rápido. La reja se veía más cerca, apenas unos metros más, y entonces la vio moverse. La cosa estaba en su camino. De alguna manera imposible, la criatura había aparecido frente a la salida. No corrió, no hizo ningún movimiento brusco, solo estaba ahí, esperando. Eduardo sintió cómo su cuerpo se paralizaba. La criatura levantó lentamente un brazo, estirándolo hacia él. El gesto era familiar. Era como si le estuviera pidiendo que se acercara. Un escalofrío recorrió su espalda. No podía ser. La cosa inclinó la cabeza. Y entonces, con una voz casi perfecta, repitió las palabras de su abuelo. «Ven, muchacho, acompáñame». Eduardo sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Esa cosa no era su abuelo. Era algo más, algo mucho peor. Pero si la criatura estaba frente a la salida, ¿por dónde escapaba? Su mente trabajaba a toda velocidad. No podía correr en dirección contraria. Ya había sentido cómo el cementerio se extendía de manera imposible. Solo había una opción: atacar. Eduardo apretó los puños. Si esa cosa quería atraparlo, tendría que luchar. Y sin pensarlo más, corrió directo hacia la criatura, con la esperanza de que, esta vez, fuera más rápido que el horror que lo perseguía. Eduardo apretó los dientes y corrió con todo lo que tenía. Si esa cosa quería detenerlo, tendría que alcanzarlo. Cada fibra de su cuerpo gritaba de terror, pero no iba a detenerse. No ahora. Los últimos metros hasta la reja se hicieron eternos. La criatura permanecía allí, inmóvil, con la cabeza ladeada, observándolo. No hizo ningún intento de esquivarlo. No necesitó hacerlo. Cuando Eduardo llegó a la reja, su corazón se hundió en su pecho. Estaba cerrada. Una gruesa cadena de hierro la mantenía bloqueada, con un candado cubierto de óxido que parecía llevar años sin abrirse. Pero no podía ser. Cuando entró, la reja estaba abierta. Eduardo jaló con todas sus fuerzas. El metal rechinó, pero no se movió. Era como si nunca hubiera estado abierta. El pánico lo golpeó con fuerza. No había salida. Un sonido gutural vibró en el aire. La criatura se estaba riendo. El sonido era bajo al principio, un ronquido entrecortado que poco a poco fue creciendo hasta convertirse en una carcajada distorsionada. Era la risa de muchas voces al mismo tiempo. Eduardo sintió cómo el sudor frío empapaba su espalda. No tenía escapatoria. Giró la cabeza lentamente. La criatura seguía allí, pero algo en su postura había cambiado. Ahora estaba más cerca. Había avanzado sin que Eduardo lo notara. La criatura inclinó la cabeza y abrió la boca lentamente. Sus mandíbulas se desencajaron con un crujido nauseabundo. «No te resistas», dijo la voz de su abuelo, pero ya no sonaba humana. El sonido era cavernoso, deformado, como si viniera desde un abismo profundo. Eduardo sintió cómo el aire se volvía denso, aplastante. El miedo lo paralizaba, pero no podía rendirse. No después de llegar tan lejos. Tomó la cadena de la reja con ambas manos y la sacudió con todas sus fuerzas. El metal crujió. Si lograba romperla, podría salir. Pero antes de que pudiera intentarlo de nuevo, algo lo sujetó. Una mano helada se cerró sobre su hombro. Los dedos largos y huesudos presionaron su piel con una fuerza inhumana. Eduardo sintió un frío profundo extenderse por su cuerpo. Y entonces, todo se apagó. El mundo desapareció en un instante. El frío lo invadió todo. Era una sensación que Eduardo jamás había experimentado. No era solo el frío del aire o de la noche. Era algo más profundo. Era un vacío absoluto. No podía moverse. No podía respirar. No podía sentir su propio cuerpo. Todo era negro. El sonido de la campana, el crujido de la reja, los susurros de la criatura, todo se había desvanecido. Pero entonces, la voz regresó. «No debiste venir». Eduardo quiso gritar, pero su garganta no respondió. Intentó mover los dedos, las piernas, pero no sintió nada. ¿Dónde estaba?
La desesperación lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Parpadeó, intentando ver algo en la oscuridad, pero no había nada, solo el vacío, y de repente, una luz, débil, parpadeante, como una vela a lo lejos. Eduardo se enfocó en ella con todas sus fuerzas. Algo se movía en la penumbra, sombras retorcidas, formas que no podía comprender. El miedo latía en su pecho como una alarma. No estaba solo. Los susurros regresaron, ahora más cerca. Eduardo, la voz de su abuelo lo llamaba. Y luego, otra voz, más profunda, más antigua. Quédate con nosotros. Eduardo sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Number no podía quedarse. Debía salir de ahí. Con un esfuerzo monumental, logró mover un dedo. Luego, otro. Algo en la oscuridad pareció reaccionar. Las sombras comenzaron a moverse. Eduardo sintió cómo el vacío a su alrededor se estremecía. Era como si algo lo estuviera empujando de regreso. Algo o alguien. Y entonces, la luz explotó. El aire volvió a llenar sus pulmones. Y abrió los ojos. Eduardo despertó con un jadeo ahogado. Sus pulmones ardían, su cuerpo entero temblaba. Intentó moverse, pero algo lo retenía. La sensación era sofocante, pesada. No podía ver nada. Intentó levantar los brazos y su piel chocó contra una superficie rugosa y dura sobre él. Madera. El terror lo golpeó con fuerza. Number no podía ser. Sus dedos recorrieron el techo de aquel espacio angosto. Era un ataúd. Estaba enterrado. La tierra alrededor crujió, acomodándose sobre él. El peso sobre su pecho era insoportable. Eduardo gritó, pateó, golpeó con los puños la tapa de madera, pero ésta apenas se movió. El aire comenzaba a escasear. Esto no estaba pasando. No podía estar pasando. Trató de recordar qué había ocurrido, cómo había llegado allí. La última imagen en su mente era la criatura tocándolo. Luego, el vacío. Y ahora, esto. Un sollozo desesperado escapó de su garganta. No podía morir así. Su cuerpo se sacudió con violencia mientras empujaba con todas sus fuerzas. Las uñas se le partieron contra la madera, pero no se detuvo. Cada latido de su corazón era una cuenta regresiva. Y entonces lo escuchó, justo afuera, pasos arrastrándose sobre la tierra. Eduardo contuvo la respiración. Alguien estaba ahí. Intentó gritar, pedir ayuda, pero su voz se quebró en la garganta. Los pasos se detuvieron justo encima de él. Y luego, la voz de su abuelo. Ya es tarde, número. Eduardo apretó los dientes, su mente en llamas. Eso no era su abuelo. No iba a morir aquí. Con un último esfuerzo, reunió toda la fuerza que le quedaba y dio un puñetazo con toda su furia. La madera se rompió. Un haz de aire frío entró en el ataúd. La tierra comenzó a ceder. Eduardo pataleó, arañó, empujó con desesperación. Y de repente, sus manos emergieron de la tumba. El aire golpeó su rostro mientras su cuerpo se sacudía en un último intento por salir. El suelo parecía absorberlo, aferrarse a él. Pero siguió luchando. Un empujón más, un suspiro agónico. Y finalmente, logró salir. Cayó de rodillas, su pecho subiendo y bajando con fuerza. El cementerio estaba vacío. No había nadie. No había criatura. Solo el silencio. La reja oxidada estaba entreabierta, oscilando con el viento, como si nunca hubiera estado cerrada. Eduardo se tambaleó hasta ponerse de pie. Miró a su alrededor una última vez. Las tumbas parecían inertes. Todo lucía normal, pero él sabía la verdad. Sabía lo que había visto. Sabía que, aunque hubiera escapado, eso seguía ahí, observándolo, esperando, y algún día volvería por él.